Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al segundo foro del valor del diseño. Vamos a continuar con nuestras pláticas que hemos tenido el día de hoy. Y antes que nada vamos a dar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores de Cuchara Estudio y Déjate Querer por el mobiliario y esculturas que visten el escenario producido por Waterhouse Art Direction. Dicho esto, el tema que nos toca hablar el día de hoy es muy simple, pero al mismo tiempo muy complicado, que es el cuerpo. Algo que todos tenemos, pero cada vez lo vamos tratando de perfeccionar, modificar, adecuar a nuestros estándares o los estándares que nos pide la sociedad, ¿no? Ese es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestras invitadas. Primero vamos a comenzar con Ale Young. Voy a leer brevemente su reseña. Ale Young realizó sus estudios en finanzas internacionales, es una apasionada del café y de la cultura coreana. Su pasión por el emprendimiento y un viaje en 2016 a Corea terminaron convirtiéndose en el ambicioso proyecto que hoy es en día Momiji, retailer y marca propia de cosmética coreana que ha logrado desarrollar y crecer junto con su hermana y cofundadora Ceci Young. Ambas emprenden este camino en la industria de la belleza en México, donde cuentan con presencia en las principales tiendas departamentales del país y ahora también en el mercado de Estados Unidos. Con planes de expansión de experiencias físicas en México y en el mundo, Momiji se ha consolidado como una marca referente de la cosmética coreana para muchos. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Es un gusto, mucho gusto estar con ustedes, Ana Pau, Alfonso, y compartiendo este espacio. Gracias. Y como nos estaba diciendo Ale, vamos a presentar a Ana Pau Molina, que estudió psicología en la Ibero y obtuvo un premio de desempeño de excelencia en su examen general de egreso de licenciatura. Durante la carrera tuvo la oportunidad de trabajar para Patch Adams en el Instituto Jesúdite en Estados Unidos y aprender una mirada diferente a la salud. También tiene estudios en estrategia de impacto social por la Universidad de Pensilvania y trabajo social por la Universidad de Michigan. Adicional a esto está certificada en la terapia cognitivo-conductual para trastornos de la conducta alimentaria por el Centro de Investigación de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Oxford. Y después de varios meses siendo acompañada por los creadores del modelo alimenticio intuitivo, le otorgaron el título de asesora certificada en alimentación intuitiva. Además de colaborar 10 años en Unidos, siendo activista de la inclusión social de personas con discapacidad. Finalmente es especialista en diversidad, equidad e inclusión con un enfoque en la justicia social. Se considera feminista, aliada LGBT y activista. Muchas gracias, Ana Pau, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, qué emoción volver a la Ibero a este panel. Muy bien, y casi lo olvido, tiene su proyecto que se llama Cuerpada. Sí. Aquí se me pasó mencionarlo. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar un poquito con nuestra plática del día de hoy. Yo quiero dar como un contexto sobre el cuerpo, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando tal vez o quedado estancado durante varios siglos, porque al final de cuentas el cuerpo se empezó a basar en las esculturas griegas, en las esculturas romanas, principalmente el cuerpo masculino, tomando estas proporciones, ¿no?, de las estatuas y también siendo representada por la visión del artista, ¿no?, que la visión del artista también desproporcionaba esto. Y para hacerlo un poquito más complicado, se basaba en las deidades divinas muchas, ¿no? Entonces, los cuerpos que se veían representados en estas esculturas eran, la mayoría de veces, poco alcanzables. Y lo peor era que se ponían como ideales a seguir, ¿no? Esto, además, siguió durante el siglo XVIII, el XIX, el XX, y hoy en día, ¿qué es lo que tal vez vamos a discutir? Si se han empezado a romper estas barreras o al final de cuentas siguen los mismos estándares, ¿no? A eso también le podemos añadir la dieta, el ejercicio, que no solamente por salud, sino para transformar ese cuerpo, ¿no?, para alcanzar esos ideales que muchos de nosotros hemos o estamos buscando, ¿no? Y obviamente este tipo de cuerpos, esta idealización del cuerpo no permite cuerpos más robustos, cuerpos muy chicos, cuerpos muy altos, cuerpos que les falten alguna parte del cuerpo, ¿no? O sea, es un estándar muy exclusivo, ¿no? Estándares de belleza imposibles de conseguir la mayoría de las veces, ¿no? Así es. Y para concluir y cederles la palabra, nada más me gustaría concluir tomando algunas frases
muy pequeñas que tomé de sus proyectos o de sus marcas, ¿no? De Momiji de Ale Young, fundada en 2016, trae lo mejor de la cosmética coreana, que sea la mejor versión de ti, ¿no? O sea, y por parte de Acuerpada, de Ana Pao, promovemos la diversidad y confianza corporal y la divulgación de materiales que impulsan el movimiento de la salud en todas las tallas. Habiendo dicho esto y dando este pequeño contexto sobre el cuerpo, me gustaría lanzar la primera pregunta o primera opinión de ustedes, que nos platicaran dentro de sus proyectos o dentro de sus marcas, en qué consisten y qué importancia tiene el cuerpo, cuál es la percepción con la que ustedes ven al cuerpo, ¿no? No sé quién quisiera empezar. ¿Quieres empezar tú? Tú comenzaste. ¿Yo? Ok. Pues bueno, en realidad me parece muy interesante como todo este análisis que haces como histórico. Dentro de los contenidos que hacemos en Acuerpada tengo un curso que es como de historia del arte y como de historia de los estándares de belleza y gordofobia y cosas así, ¿no? Y justamente ayer estaba viendo una de las clases que son grabadas, que no la doy yo, la da una de mis mejores amigas, que es historiadora del arte de aquí de la Ibero también. Y ahí platicaba un poco de cómo todos estos estándares de belleza tienen raíces racistas muy arraigadas. Tienen todo que ver con la colonización, con la esclavitud, con la diferenciación de los cuerpos blancos a los cuerpos negros, todas estas cosas, ¿no? Y claro, hay muchísimo impacto también de estas deidades y estatuas de las que platicas, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos es, si viera una foto en el futuro, ¿no? Hablemos en 2345, que alguien viera una foto o viera la pantalla de Netflix de hoy, pensaría que así nos vemos. Cuando en realidad no nos vemos así, ¿no? O sea, no somos todes como los de élite, ni somos todes como esas figuras, sino que eso representa una idealización del cuerpo, ¿no? Entonces, creo que esa forma de ver el cuerpo sigue siendo muy estética y muy ver al cuerpo como un adorno, como también una forma de establecer estructuras de poder, como una forma de representar dominación, que sé que es algo como muy volado, pero entonces en el proyecto que yo tengo lo que intentamos hacer es entender que los cuerpos vienen de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los colores, porque vienen así, o sea, no hay opción. Han existido siempre cuerpos negros, blancos, gordos, chaparros, altos, siempre han existido y van a seguir existiendo para siempre. Y entonces empezar a entender el cuerpo como simplemente el vínculo con lo que sea que tú creas, alma, energía, universo, lo que sea, con el mundo. Es tu vínculo y tu cochecito, digamos, en este universo y en esta vida que tenemos, ¿no? Creo que eso es el cuerpo, el vínculo con el mundo. Perfecto, muy bien, como dices, es que existe esta disociación, ¿no? De lo que vemos reflejado, nos identificamos o queremos identificar con eso que vemos en series, en revistas, en películas, pero no es una realidad de nosotros, ¿no? Sucede, es algo muy, muy extraño, difícil de entender, porque en sí sabemos que no somos así, pero queremos ser así, pero sabemos que es muy difícil llegar a ser así, y al final, ¿qué sucede? Frustraciones tal vez, enojos, obviamente cierto tipo de procedimientos para llegar a esos inalcanzables, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante lo que nos dices. Y Ale, no sé qué opinión tengas tú en tu marca, en todo esto. Sí, respecto a lo que comentabas, creo que estos estándares todavía nos rigen. De cierta forma, no hemos logrado ir más allá. O sea, creo que ha sido algo que ha ido creciendo poco a poco. O sea, está como incluir más y así. Y son retos con los que todavía nos estamos topando mucho, creo, todas las marcas, en cuanto a lograr dar el verdadero paso a la inclusión. Creo que es un proceso que para muchas marcas ya comenzó, para muchas marcas va a comenzar, para muchas a lo mejor nunca va a llegar el momento. Y, por ejemplo, en el caso de Momiji, yo lo que creo es que desde el principio comenzamos a enfocarnos muy fuerte en que sí queríamos ser una marca de belleza, o sea, porque pues al ser cosméticos se llama marca de belleza. Sin embargo, la belleza siempre debe de venir, en nuestra opinión, como desde el amor propio. Y no hablo, a veces hablar del self-care se vuelve esta parte de como también hasta enviciada, ¿no? De decir self-care es un momento para mí, y puede llegar a ser un término que a muchas personas les causa este conflicto de que qué es el self-care verdaderamente o el cuidado personal. Pero lo que creo es muy importante es que uno esté contento consigo mismo. Como marca de cosméticos lo vemos también mucho en la piel, mucho en el tono de la piel,
por ejemplo, al ser una marca coreana, a veces nos topamos con el tipo de tonos con el que manejamos el maquillaje, etcétera, y tratamos de buscar como que esta verdadera inclusividad comience a permearse en los productos que tenemos, en que sea todo tipo de piel, en trabajar en que verdaderamente las personas se sientan incluidas en todo en lo que podamos hacer, ¿no? Y ya sea fotografía, modelos, todos los como productos que traemos y así. Y creo que es todavía una lucha, o sea, todavía se tiene que buscar incluir aún más y creo que es algo que aún está como muy en proceso. Sí, como bien dicen, aquí vamos a hablar del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo mínimo tiene un significado per se, pero al hablar de la belleza, como tú lo mencionabas, la belleza es un término bien difícil a veces, porque yo como periodista también de belleza, digo, o sea, sí, soy periodista de belleza, ¿y qué es eso? ¿Hablar de la belleza o hablar de cuidado personal? ¿O de cuál belleza? Ajá. ¿No? Porque hay belleza en todo, realmente. Sí, es bien complejo el tema, que ya nos hará para otro tema, yo También, creo. es O sea, correcto. también es otro tema bien complejo a veces. Y tomando lo que me han dicho, ¿no? Y al ser un espacio que habla sobre el diseño, ¿no? O sea, sobre el valor que tiene el diseño, de aquí viene mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos plantas diseñadas por la naturaleza, ¿no? Y plantas diseñadas por el hombre, ¿no? O sea, no sé si se aprecian en pantalla, pero las plantas que crearon los que hicieron este set, ¿no? Me gustaría preguntarles a cada una de ustedes si ustedes consideran que el cuerpo se puede diseñar o el cuerpo se puede ir. No quiero poner otro adjetivo para no sesgar su respuesta, mejor lo dejo hasta ahí. Simplemente, si ustedes consideran que el cuerpo se puede diseñar, sea su respuesta positiva, negativa, lo que quieran, este espacio es para tener diferentes opiniones. No sé quién. Empieza. Ale. Creo que el cuerpo se puede diseñar hasta cierto punto. O sea, definitivamente lo que yo considero más importante en eso es que la persona tiene que diseñar, o más bien, la persona que desee diseñar su cuerpo tiene que hacerlo dentro de las posibilidades también que existen, ¿no? O sea, obviamente no todos podemos llegar a ser como nos imaginamos que queremos ser, a lo mejor mucho puede venir de los estándares en los cuales creciste, en las ideas con las que, o sea, las ideas que pudiste haber interiorizado desde pequeño, o sea, y creo que ahí lo complejo es que si tú decides diseñar tu cuerpo, pues sí hay formas, ¿no? Yo creo que sí se puede diseñar y creo que sería algo como muy libre de cada persona hacer. Yo estaba pensando mucho como dentro del diseño, pues obviamente puedes diseñar si tú tienes todo tu cuerpo lleno de tatuajes o todo tu cuerpo lleno de piercings, o si quieres estar más delgado por medio de dietas, no sé, cirugía, lo que tú desees, pues definitivamente se puede. Lo que creo que es importante para quienes pensamos, no sé, en cambios o así, es que venga desde un punto en el cual pues también tú estés cómodo y sabiendo por qué quieres hacer, ¿no? ¿Por qué quieres diseñar tu cuerpo? Porque creo que durante mucho tiempo, digo, ya pensando más en mi opinión personal, yo pensando en mis estándares que tenía, pues sí venían más de ideas que tuve más de pequeña, ¿no? O sea, de cosas con las que crecí, publicidad con la que crecí, diseños de ropa con los que crecí, o sea, como que con lo que yo vi y con lo que estuve expuesta, ¿no? Y ahora que soy un poco más grande, pues ya puedo decir, claro que eso ya para mí no es importante, pero para muchas personas sí, ¿no? Entonces, como que creo que sí se puede diseñar, solamente tienes que, pues, no sé, entender muy bien por qué quisieras hacer algo específico, ¿no? Claro. La verdad, mi respuesta al principio va a ser no, absolutamente no. Pero ya escuchando a Ale, pienso que hay una mezcla de cosas, ¿no? O sea, primero me encantaría hablar de que la autora Naomi Wolf, que tiene su libro El mito de la belleza, primero, pues todo este rollo de con lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué es bello? Y realmente la belleza, lo que decía antes de la dominación y así, que sé que son palabras tal vez muy, no sé, que no están en el lenguaje y en el entendimiento de todos, se refieren a que justo lo que encontramos bello, pues es la blanquitud, la delgadez, como ciertas características que tienen que ver con sistemas de opresión y con cosas así, ¿no? Entonces, creer que la belleza es algo como objetivo es, la verdad, bastante como poco informado, ¿no? La realidad es que la belleza que aprendemos a ver es la que nos enseñan a ver. Entonces, eso como me parece muy importante.
Y cuando hablamos de estándares de belleza, hay como mucha gente que dice como, ay, no hagas caso, ¿no? No hagas caso y haz lo que tú quieras, pensando un poco en como lo que decía Sale de, pues antes sí lo seguía y ahora me doy cuenta que hay cosas que no son importantes. Y Naomi Wolf habla de, después de despotricar sobre los estándares de belleza en su libro, al final como que habla de que realmente no tenemos opción en seguirlos. Y habla en particular sobre las personas, las mujeres, ¿no? Habla en particular de las mujeres diciendo que hay 3 razones por las cuales cuando se presenta un estándar de belleza muchas veces no tenemos opción de si decidimos seguirlo o no. Y voy a empezar diciendo como, por ejemplo, las 2 estamos maquilladas, ¿no? O sea, hay ciertos estándares de belleza que por más que quieras ser muy rebelde, acabas siguiendo, y eso es por 3 razones. La primera es porque no seguirlos puede atentar contra tu identidad, ¿no? Ella no es mujer porque no se depila las axilas. Eso es de hombres, ¿no? Entonces es tu identidad. Tu identidad se ve como hackeada por esta no seguir los estándares, ¿no? La segunda es tu sustento. Puede ser que de tu chamba te corran, ¿no? Porque no vienes bien arreglada, lo que sea que eso significa. Tu trabajo lo puedes hacer perfecto, lo hagas en pants o lo hagas en traje sastre, y lo vimos en la pandemia. Pero todavía hay estándares de belleza en el empleo, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido un trabajo donde te dicen, aquí es business casual, ¿no? Y pues si ibas en jeans, o sea, a mí sí me tocó que me regañaran, ¿no? En el trabajo. Entonces puedes perder el sustento. Y tercero, puedes perder la pertenencia a una comunidad, ¿no? Y están todos estos memes que la gente que está viendo esto lo va a entender perfecto de, ya llegó el invierno y todas con sus Uggs y sus jeans, digo, ya sé que eso ya no se usa, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, pues, o sea, la típica niña del Ibero con sus chalecos, sus Uggs y sus jeans. Y eso es porque eres parte de una comunidad, y entonces no hacerlo hace que pierdas la pertenencia. Entonces, cuando hablamos de estándares de belleza, primero es, pues, muchas veces no tenemos opción y tenemos que diseñarnos para caber en el sustento, en la identidad o en la comunidad. Ahora, creo que hay muchos mitos de que, 1, diseñarnos nos va a llevar a la felicidad, y 2, que el diseño es permanente. Obviamente los tatuajes tienden a ser más permanentes, ¿no? Pero ni las dietas son permanentes. O sea, todas las dietas se recupera el peso en un lapso de 2 a 5 años, no importa si es por salud, por estética. O sea, la pérdida de peso a largo plazo no es posible para el 95% de las personas. El Botox también daña a la salud. O sea, todas esas, las cirugías bariátricas no son 100% efectivas, las liposucciones tampoco. Mi consultorio está llena de personas cuyas cirugías como se revirtieron, pues, ¿no? O sea, recuperaron el peso o regresaron, porque el cuerpo puede más a veces, ¿no? Que es como cuando te haces un permanente en el pelo y luego regresa, ¿no? Tu pelo normal, o te haces tinte y regresa, ¿no? Porque el cuerpo puede más. Incluso la depilación láser hace eso, ¿no? Sí. Las que lo hemos hecho sabemos que el vello regresa después de cierto tiempo, de ciertas modificaciones hormonales. Entonces, creo que es importante saber que el diseño no es permanente. Y entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Que eso hago en mi consultorio, para transformar la forma en la que vemos los cuerpos, y por qué tenemos que diseñar los cuerpos y no diseñar para los cuerpos, ¿no? Creo. Gracias por sus respuestas, creo que bastante acertadas, ¿no? Una explicación excelente. Y creo que algo que coincidieron las dos fue que, a final de cuentas, nos estamos tal vez en el mismo rango de edades, y tal vez fuimos educados o con los estándares o lo que veíamos en la televisión, todo esto, ¿no? Que nos iban rigiendo. Justo ahorita se acaba de incorporar Mara González, que tiene su proyecto que se llama Morrita Gordita, y saco a colación esto porque Mara es tal vez una generación más joven que nosotros. Entonces, me gustaría preguntarte, Mara, si tú consideras, nosotros, bueno, mínimo yo me pongo en tu caso, seré 10 años, 12 años más grande que tú. ¿Consideras que esta diferencia que tenemos de edad para ti o para tu perspectiva, para tus amigos, para tus compañeros, fue distinta, o seguían siendo los mismos estándares, la mismo que se veía reflejado en revistas, televisión, blogs? ¿Crees que sí hay una ligera diferencia o sigue tal vez siendo lo mismo, en la forma en la que nosotros fuimos creciendo a la tuya? Creo que sí ha habido una ligera diferencia. O sea, porque luego yo hablo, por ejemplo, ¿no?, con mi mamá, y obviamente la diferencia como de cosas que ella vio, que ella le enseñaron, ¿no?, que con las que ella creció, con las celebridades que ella creció, que ella vio en televisión, en las revistas, eran igual, era un súper impacto, ¿no? Porque obviamente los estándares, ella creció con eso, ella vio eso, ¿no? Entonces, aún hoy se llega a repetir cosas que luego yo veo en las celebridades que eran como súper famosas en su época, que lo dicen y ella lo repite. Entonces, pues claro que hubo un súper impacto, pero sí he visto que como que en estas como
nuevas generaciones, o sea, hablando yo que soy como una generación a lo mejor abajo, siento que a lo mejor se va haciendo un poco más fácil como hablar de eso, o sea, como que va siendo, hay un poco más de apertura, ¿no? O sea, siento que, por ejemplo, con estos proyectos, por ejemplo, el proyecto de Acuerpada o el mío de La Cuerpa, que como hemos visto como muchos, cada vez hay gente más joven que los puede encontrar como más fácil. O sea, yo cuando entré a las redes sociales o entré a YouTube no vi nada. Entonces, pero si alguien ahora entra como de la edad de 12 años, ya lo va a ver. Entonces, el impacto que va a tener va a ser mucho menor que el que yo tuve y muchísimo menor que el que ellas tuvieron y inmensamente menor que el que tuvo mi mamá, ¿no? Por ejemplo, por la generación. Sí creo que ha ido como mejorando en ese estilo, que cada vez se habla un poco más, pero todavía falta mucho trabajo por delante. Pero sí creo que, aunque sea poquito a poquito, hay una pequeña diferencia cada vez más y con cada vez más proyectos, pues creo que sí, cada vez esa diferencia, ese impacto positivo se va a ir haciendo más grande. Entonces, sí creo que hay una diferencia. ¿Nos podrías, obviamente al inicio nos platicaron un poquito sobre sus proyectos, nos podrías platicar, sí, Mara, para las personas que nos verán o nos están viendo, en qué consiste tu proyecto? Sí, ¿Su claro. proyecto? No sé si lo presento, bueno. Morrita Gordita es un proyecto que hice con mi compañera Salma Calife, que está por aquí en el estudio de Espectadora. Eso lo empezamos ella y yo por un proyecto de la escuela, de hecho en una materia llamada, bueno, en la pantalla pueden ver un par de nuestros posts que van a encontrar en nuestro Instagram. Y empezó por un proyecto de una materia llamada Mercadotecnia Digital, pero era como algo que como que Salma y yo habíamos como medio platicado, que habíamos hablado y sobre todo que Salma y yo como que teníamos como esas mismas como encuentros o dudas o cuestiones como con nuestras corporalidades. Entonces, cuando empezó esto y que un día le dije de que, oye, en esta materia nos están pidiendo esto y a ti también, y si hacemos y si hacemos este proyecto que para que por fin como podamos, o sea, hablar de esto y tú y yo ver pues qué hacemos y ayudarnos entre nosotras y como ver más gente. Y dijimos, pues sí, órale, pero pues empezó como un proyecto, pero realmente lo que nosotras estamos creando, intentando crear, es lo que a nosotras nos hubiera gustado encontrar cuando estábamos creciendo. O sea, entrar a Facebook, entrar a Instagram, a YouTube o cualquier red social y ver esto, sentimos que nos hubiera cambiado muchísimo. O sea, en lugar de encontrar así, reto de 15 días para mejorar tu abdomen o el reto de 30 días para perder 30 kilos en un mes, si hubiéramos encontrado algo así, creemos que nos hubiera tenido un impacto muy positivo en nosotras. Y pues intentamos como hacerlo como, pues con muchos memes también, y así, pues porque, pues que eso también como que creemos que ayuda o tiene un buen impacto y pues genera como, pues como, no sé, como compromiso con las personas. Pero pues básicamente intentamos crear un lugar que a nosotras nos hubiera gustado encontrar cuando estábamos pues creciendo y metiéndonos en las redes sociales que luego llegan a ser un lugar muy tóxico. Sí. Entonces, pues eso es lo que intentamos hacer y eso es un poco de nuestro proyecto por si se quieren meter a Instagram a conocer más, pues ese es nuestro proyecto. Gracias, Mara. Es que, como bien dicen, las redes sociales a veces pueden convertirse en un pequeño infierno, ¿no? Porque sí, te metes y ves lo único que la gente quiere mostrar, ¿no? Quiere mostrar la mejor spot, la mejor vacación, el mejor cuerpo, o sea, se van convirtiendo en, bueno, no en nuestras épocas y las pasadas, que tal vez eran otros medios principales los que iban rigiendo. Hoy en día las redes sociales también se van convirtiendo en este módulo de mostrar la perfección, ¿no? Gracias a personas como ustedes existe una mayor diversidad, ¿no? Y no mostrar el patrón que se va generando de mostrar siempre cierto estereotipo de cuerpo, cierto estándar de cuerpo, sino ir poco a poco creando este espacio en donde se muestren cuerpos diversos o reales, porque a fin de cuentas tal vez los cuerpos que también vemos perfectos, entre comillas, son reales también, ¿no? Pero es una persona que tal vez tiene una facilidad, una genética cercana a eso, ¿no? Pero hay personas que tal vez no tenemos cierta genética, que no vamos a llegar a eso. Como tú bien mencionabas, aspectos tan primarios, tan primitivos como el color de piel, ¿no? O sea, tratar de cambiar el color de piel, tratar de verme más acorde a lo que yo considero que es mejor, híjole, eso está bien difícil, ¿no? O sea, el color de piel no se puede cambiar, ¿no?
Por ejemplo, nosotros los hombres, que se nos cae el cabello también. Híjole, también que se empieza a caer el cabello es algo, pues no muy aceptable, no es muy normalizado, no es muy bien visto. Pero yo, por ejemplo, algo que trato de escribir en los artículos que publico es, a fin de cuentas, es un proceso natural. O sea, nos va a costar trabajo, pero es un proceso natural también en cuanto al tema de belleza y alejarnos de la vejez. Es lo que el cuerpo tiende a envejecer, o sea, algo de lo que no nos vamos a escapar es de envejecer, o sea, es algo que va a llegar tarde o temprano, que existen productos, que existen fórmulas que ayudan tal vez a mejorar, contrarrestar, es verdad, o tal vez cuidarnos un poquito más, ¿no? Pero a fin de cuentas, la vejez va a llegar, ¿no? Entonces son estas cosas naturales, color de piel, la fisionomía o el cuerpo, etcétera, que a fin de cuentas llegan, ¿no? Y tratamos de negarlo, ¿no? Y yo pondría, perdón, en entredicho como, me encanta que hablaras de autocuidado porque para mí el cuidado de la piel tiene que ver con el autocuidado. O sea, yo hoy, me va a regañar la chica que me maquilla, pero hoy traigo bloqueador, las luces lo reflejan, entonces por eso me va a regañar, pero todos los días uso bloqueador, ¿no? Y pienso cuántas cosas hacemos por los estándares de belleza que no tienen nada que ver con el cuidado. Y te voy a poner el ejemplo concreto de lo de la piel, ¿no? O sea, ¿cuántas veces voy a la playa y me dicen, no se te nota? Porque no me bronceé, porque como ahora sé que broncearte es algo dañino para la piel, pues lo evito. Pero antes, todo el tiempo, o sea, y no estoy hablando de los 80s, así cuando mi mamá, no, hace 5 años, yo iba a la playa y me ponía al sol con bronceador y así, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente las cosas que pensamos que son por cuidarnos, no son por cuidarnos? Realmente nos están dañando más. Y entre ellas, pues, están también las dietas, ¿no? Que es el centro como del trabajo que hacemos Mara y yo, pero sí. Es que sí, por ejemplo, yo me acuerdo hace años atrás que la dieta era lechuga, ¿no? O sea, hay que hacer dieta de pura lechuga y hoy en día yo lo veo y digo, pero es que eso es una loquera, o sea, una locura totalmente de... O sea, ¿cómo te vas a alimentar? Lo estoy reduciendo a lechuga, ¿no? Pero comer pura ensalada. Y ahorita que estoy acudiendo a un nutriólogo, ¿no? A un régimen, no régimen alimenticio, una forma de comer más sano, ¿no? Digo, no, pues comer pura lechuga es o sea, no tiene sentido. Le estás haciendo, como bien mencionabas, daño al cuerpo, ¿no? Pensando que le estás haciendo el bien, ¿no? Entonces, son temas a veces muy complicados. Y me gustaría preguntarle a cada una de ustedes, desde su perspectiva, desde su trinchera, desde lo que ustedes realizan, pero también cómo lo ven por fuera ustedes, la pregunta del millón, ¿no? O sea, estamos hablando del cuerpo. Hemos estado expresando nuestras opiniones, cómo lo ven, lo que hacen ustedes, pero consideran que hoy en día existe una verdadera inclusión, aceptación del cuerpo, diversidad corporal. Consideran que sí, Mara ya nos dijo un poquito que tal vez ha ido creciendo un poquito, ¿no? Pero hoy en día ustedes cómo lo ven reflejado desde su punto de vista, ¿no? Del área que lo quieran abordar. ¿Qué piensan de eso? ¿Consideran que existe esta inclusión, esta normalización, esta diversidad del cuerpo? No sé quién se avienta a contestar primero, quién se anima. Si quieres yo empiezo. A ver, vamos con Ale. Yo creo que no existe la verdadera inclusión todavía, creo que está en proceso, o sea, definitivamente coincido con lo que dice Mara, creo que si yo me pongo a pensar en el tipo de opiniones que recibí de mis papás o de mis familiares cuando yo era más pequeña, sí eran muy basados como en peso, en imagen. Creo que yo crecí con eso sin pensar que era algo negativo, sino más bien pensando que era como que, pues sí, o sea, a lo mejor si hablaban de alguien, no sé, tiene sobrepeso, y decía, pues sí, tiene sobrepeso, ¿por qué lo mencionarían? O sea, ahora ya entiendo, después de años obviamente de empezar a informarme más y así, de que pues claro que no, y de cómo también ha ido cambiando la sociedad, a cómo este tipo de comentarios se han hecho algo que no tienes por qué opinar nunca nada de eso, ¿no? Entonces, de cierta forma, la mentalidad en las generaciones yo veo que ha tenido un cambio. No estamos cerca de que sea el cambio que creo que finalmente quisiéramos ver, ¿no? No existe la inclusión al 100. Yo, por ejemplo, me decías tú de que respecto a la marca y así, por ejemplo, en Momiji, definitivamente estamos en un camino de tener más inclusión.
no hay todas las oportunidades para tener toda la inclusión. Por ejemplo, pensaba en un ejemplo muy específico que es al momento de hacer campañas. Hablamos con las personas que están involucradas en campañas, las agencias de modelos, pues sí hay opciones, pero hay muy pocas opciones. O sea, no es que llegues y digas, hay todas estas opciones y hay demasiada diversidad en cuerpos y en tipo de piel y lo que sea. No, realmente no, hay muy pocas opciones. Entonces, yo sé que todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo diferente y todos estamos como encaminados hacia lo mismo, pero es algo en lo que puedo observar muy claramente que es un proceso. O sea, es un proceso en el cual sí se está viendo avances, pero a lo mejor estos avances nos van a tomar todavía años en que podamos ver como una verdadera inclusión, en la que podamos ver en una misma proporción esta inclusión y que no sea a lo mejor cierto tipo de estándar y algo de inclusión, sino todo es inclusivo, ¿no? O sea, todo es inclusivo en belleza, todo es inclusivo en tipos de piel, en si las pieles tienen perfecciones, imperfecciones, digo, perfecciones no, más bien imperfecciones o perfecciones también cuando tratamos de hacer todo este tipo de, no sé, photoshopear fotos, etcétera, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista, al menos así es como yo lo veo y donde más lo puedo notar. Sí, como bien mencionas, tal vez nosotros o quien sea lo está buscando, pero al momento de que va avanzando, se empieza a topar con ciertos topes que dices, chin, pero sí quiero buscar modelos más diversos, más generales, ¿no? Pero si vas a la agencia de modelos y no hay. Entonces, o hay uno, o sea, dices, o también lo que llega a pasar es que a veces la gente lo ve reflejado, pero dice, a veces la gente lo que busca es la aspiración, o sea, lo que busca es esta mentalidad rara que funciona, que dices, ay, pero no es tan aspiracional, que tal vez no lo razonan, o lo razonamos, obviamente me incluyo. Entonces es bien difícil, como bien lo decíamos, es un proceso que va cambiando, ¿no? Cuando nosotros estábamos, obviamente, buscando para invitar en este panel, yo dije, tiene que estar muy por cómo lo va reflejando en su marca, ¿no? O sea, los modelos, las campañas que son, repito, es que la palabra diversidad a veces a mí me cuesta trabajo, es que son modelos profesionales que los ves y dices, qué cool, reflejan una realidad, ¿no? Y me puedo identificar con ellos, ¿no? Y es un proceso, realmente creo que cada vez va a haber más inclusividad, pero también está en las marcas, en el público, pedirlo, porque, o sea, seguramente no sería tan fácil encontrar las opciones si nadie nunca hubiera preguntado, oye, queremos ser más inclusivos, queremos no buscar exactamente lo mismo, que todo sea aspiracional, ¿hasta qué punto, no? Porque también tratamos de no estar en un mismo estándar ya. Perfecto. Pero sí. ¿Quién se anima para seguir contestando esta pregunta? Si la inclusión de la diversidad de cuerpos existe, y aquí tenemos se está avanzando, ¿no? Es un proceso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú, Maras? Yo. Pues falta mucho, muchísimo. Mucho. Sí, porque, o sea, yo hasta ahorita, hasta estas épocas, o sea, hasta 2020, 21, 22, es cuando he empezado a ver como que el movimiento en México, o sea, como que lo he visto como un poco más activo, en cuanto a como que, bueno, no como Old Navy con la fashionista que como que está con sus campañas y así, pero aún así, o sea, es muy raro encontrar, hay mucha campaña de inclusividad y de diversidad, pero no realmente. O sea, la campaña está, pero el producto no. O sea, como Ana Pao, que tiene sus reseñas de ropa, que, bueno, ¿no? Encuentras en la tienda que sí tienen en la campaña, que tienen modelos de todas las tallas y de todos los tamaños y de todo, pero vas a la tienda y llegan hasta XL, ¿no? Y esto, o sea, como en cuanto, o sea, aprovechando para aterrizarlo al diseño, pues esto siendo diseño de modas y así, falta mucho. Y en diseño industrial también, por ejemplo, luego Salma y yo hablábamos que luego, por ejemplo, aquí en las sillas inclusive de la escuela, había unas sillas de unos salones en los que, o sea, Salma y yo, ¿no? Que tenemos como una corporalidad XL, 2XL, que obviamente, o sea, hay personas más grandes que nosotras, y Salma y yo estábamos era como, ¿me ayudas a salir? Entonces, nosotras no cabíamos, ¿no? Una persona más grande, una talla más grande que nosotras, no sale, no entra en esa silla. Entonces, pues, aquí hay mucha variedad como de cuerpos, entonces no es como justo
no está bien que todos intenten caber en una misma silla. O sea, una silla no nos va a entrar a todos. Entonces, eso lo notábamos mucho y yo, Salma, por ejemplo, en la escuela, o sea, en ese sentido del diseño industrial, por ejemplo. En el de modas falta muchísimo. Falta muchísimo. O sea, ahí va, pero igual, o sea, la verdad es que falta mucho trabajo. Hasta apenas está como nombrando, pero falta que de verdad, o sea, que de verdad pase. Totalmente de acuerdo. Por eso, cuando comenzamos platicando de esto, quise poner como desde las estatuas, ¿no? Y que esto prevaleció de estos estándares desde el siglo XVIII, XIX. O sea, es algo que lleva siglos permeado en la sociedad, ¿no? O sea, seguir ciertos estándares. Tú decías, aquí en México falta, ¿no? Ahí se va comenzando. Hablando de países, una anécdota muy, muy breve y muy simple tal vez. Estaba yo viendo el cast de un musical que son puras mujeres, se llama Six, en Londres, y van cambiando los personajes, bueno, las actrices. Y pusieron una chava y pusieron su foto y traía bigote. Y yo dije, tal vez es una sombra o algo. Dije, qué rara foto, ¿no? Porque te ponen como, la nueva Juanita va a ser ella, la nueva Pepita va a ser ella, ¿no? Y la vi con el bigote y yo dije, ¿pero qué? O sea, me llamó la atención, ¿no? Y sí, ya cuando leí la descripción, no me acuerdo el nombre de la actriz, ¿no? Pero se considera una persona no binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dije, mira, qué interesante, ¿no? Pero para mí, que trabajo con jóvenes, que dizque ahí también un poco, me llamó la atención, ¿no? Y dije, pero qué interesante, como tú decías, esos estándares, de dejarse crecer el vello de la axila, de dejarse crecer el bigote, o sea, cosas naturales que suceden, pero que tratamos de ir tapando, ¿no? A veces, si nuestro físico es una tendencia a ser más grande, lo tratamos de tratar de hacer más chico, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos en contra de la naturaleza, ¿no? De lo que dicta nuestro físico, nuestro cuerpo. Obviamente siempre debe de existir cierto cuidado, moderación, salud, etcétera, ¿no? O sea, como te dices, me iba a broncear, ¿no? Bueno, 15 minutitos, no hay problema, ¿no? Pero ya si lo exageras, eso, ¿no? O sea, pero como siempre es complicado, ¿no? Cosas tan básicas como, vuelvo a mi ejemplo, dejarse crecer el bigote o las sillas que tal vez están diseñadas. Yo también ubico perfectamente las sillas de la Ibero, que son ese gancho ahí rarísimo que dices, ¿sí? que dices, o sea, aparte de incómodas, yo nunca lo había pensado, pero lo íbamos platicando y ahorita tú lo sacaste de nuevo a colación. Sí, es raro, ¿no? Es raro, pero nos vamos acostumbrando, ¿no? Nos vamos acostumbrando o viviendo de esa manera porque es la forma en la que se vive. No se puede cambiar porque nunca se ha hecho, son los estándares establecidos, ¿no? Entonces, me encanta la reflexión que haces, Mara, bueno, que hemos estado haciendo durante este tiempo. Y no sé, Ana Pau, Sí, a mí me gustaría decir 3 cosas muy concretas. La primera es explicar lo que estaba diciendo Mara de mis reseñas y eso, ¿no? Algo que yo me encontraba muy seguido y que es muy frustrante. Bueno, para responder tu pregunta, simplemente 100% no estamos... No, okay. Ajá, no. Generé un concepto que tiene que ver con este rollo que dice Mara de marcas que se venden como incluyentes, que no voy a decir los nombres ahorita, métanse a mi Instagram, ahí están todos, con nombre y todo. Marcas que se venden como incluyentes porque tienen a modelos, a influencers de tallas grandes, o sea, incluso más gordas que nosotras, y las ponen como que ya, o sea, en espectaculares, en periférico y así, ¿no? Y entonces se vende una falsa idea de que estamos incluyendo cada vez más. Si tú no eres una persona gorda, te la crees. O sea, dices, qué chido que esta marca tiene ya fíjate cómo tiene maniquís gordos en Liverpool, ¿no? O sea, empieza a pasar como estas cosas de que las marcas meten estos temas, pero luego llegas como persona gorda, dejándote llevar por el espectacular, y no tienen tallas grandes. Y entonces eso yo me puse a pensar cómo se parece al concepto de greenwashing, ¿no? El concepto de greenwashing, para quien no sepa, es el poner verde tu etiqueta, pero que en realidad no es ecológico, ni es reciclable, ni reciclado, ni nada, ¿no? Y es solo para vender más. Y entonces, como en Acuerpada yo por el tema de accesibilidad uso solo conceptos en español, le puse engaño gordo, ¿no? Entonces el engaño gordo es una marca que pone que es incluyente, pero no es.
Y entonces así he ido a hacer reseñas de diferentes marcas. La verdad es que nuestro estándar top de inclusión es Old Navy, por eso la mencionó Mara. Es como la marca que no tiene una zona de tallas grandes y una regular, sino que está todo mezclado, que tienen hasta 4XL. Bueno, tienen muchas características como bien particulares. Entonces creo que es importante no dejarnos llevar, sobre todo cuando tenemos cuerpos normativos y que todos somos privilegiados en nuestros cuerpos de alguna forma. Por ejemplo, yo soy blanca, nunca tengo que pensar si una base me va a quedar o no de maquillaje, ¿no? Nunca, porque casi siempre soy la más clara, ¿no? Entonces, cómo que nuestro privilegio no nos ciegue de pensar que la inclusión está más cerca, porque realmente, al menos yo como persona gorda, por ejemplo, en el tema de ropa, estoy súper frustrada, ¿no? De que en todo centro comercial Santa Fe de aquí cerquita solo puedo comprar en 2 tiendas, ¿no? O 3. Entonces, creo que eso es como muy importante primero. En segundo lugar, creo que está muy presente esta parte de que se topan con pared las empresas, y lo vemos en cosas como Buzz Lightyear, ¿no? La película Lightyear que acaba de salir. Sí. Incluyeron 3 segundos y eso generó muchísimo ruido, muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que las empresas sí se avienten a hacerlo? ¿Cómo hacemos que las empresas sí se acerquen a ese tipo de iniciativas que son importantes? Y son importantes porque, de nuevo, los cuerpos y las identidades distintas van a seguir existiendo para siempre. Y me acuerdo que alguna vez mi abuela me preguntaba, ¿por qué ahora hay tantos gays? Yo, no, siempre han estado, ¿no? Solamente no salían. Y creo que esas cosas van a ir ocurriendo más, como lo del bigote, ¿no? O sea, probablemente otras mujeres sufrieron toda la vida depilándose, hiriendo su piel, sufriendo muchísimo por estos estándares, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo esto? Y en último lugar, creo que algo como muy, muy valioso es que este año fue la convención, la D23, que es una convención de Disney, donde van y hacen conferencias y así, ¿no? Y uno de mis mejores amigos fue y me platicó que hubo una conferencia porque tienen como 4 pilares en Disney y acaban de incluir el 5, que es inclusión, ¿no? Acaban de ponerlo como uno de los pilares más importantes de la empresa. Y entonces fue al panel de inclusión y me platicó que una de las cosas que decían es que la innovación nace de la inclusión. La innovación nace de la inclusión porque cuando empezamos a considerar a otras personas, encontramos productos, tallas, formas de hacer las cosas, formas de diseñar el mundo, que ocupan más espacio de la población, ¿no? Entonces, pensando en estas bancas, o sea, ¿por qué seguimos usando los mismos pupitres que se usaban en 1352? O sea, seguimos usando los mismos pupitres que solo acomodan a los cuerpos privilegiados, y no solo a los delgados, sino a los cuerpos sin discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que la innovación se vuelva la inclusión? O sea, o al revés, la inclusión sea la innovación, y que a través de la inclusión es como encontramos la innovación y dejemos de buscar cosas solo que sigan privilegiando los mismos cuerpos, solo haciendo más tecnología, yendo a la luna, si podemos estar haciendo que el mundo sea un lugar que incluya más personas. Que yo me imagino que así nació, por ejemplo, el elevador, ¿no? O sea, de alguien que no podía subir escaleras, y cómo hacemos para subir a esa persona. Entonces, empezar a pensar así, y sé que muchos alumnos nos van a estar escuchando, entonces, como que pensemos en los proyectos de esa forma, ¿no? Tienen toda la razón. Al final de cuentas, es paso a paso, ¿no? O sea, poquito a poco se va generando, se va realizando con pequeños movimientos, con pequeñas acciones, ¿no? Obviamente no se puede cambiar una forma de pensar, una forma de vivir de la noche a la mañana, ¿no? Tiene que irnos llevando. Y como bien mencionaban lo del greenwashing, ¿no? Que es muy común a veces de que ciertos proyectos o ciertas marcas dicen, sí somos inclusivos, ¿no? Yo obviamente lo veo al ser parte de la comunidad LGBT, ¿no? Llega el mes y todas las marcas se convierten en LGBT, todas. Y yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, en cierta manera lo agradeces porque dices, mejor que mínimo se suban a ese momento a que siga siendo desapercibido, ¿no? A veces dices, bueno, mínimo lo están haciendo, ¿no? Pero ya pasa el mes y ya ahora se suben a Día de Muertos y luego a Navidad y luego al cáncer, al de la mujer, al cáncer, o sea, ves cómo van ahí escalando en esto. Entonces, es como esa disyuntiva, ¿no? O sea, sabemos que a veces lo reflejan, pero ya que, como pueden ustedes el caso, ya que llegas a la tienda, no hay las tallas, ¿no? Y dices, y creo pues, que algo importante, perdón que adelante, me meta, por favor. que a veces pasa es que
las marcas no saben cómo hacerlo y quiero darles como ese beneficio de la duda, ¿no? Como a lo mejor, por ejemplo, Ale, siendo una mujer blanca, pues no se le hubiera ocurrido que necesita bases de otros colores, que sé que sí, pero pues a lo mejor no se le hubiera ocurrido, ¿no? Y creo que por eso es importante escuchar a las poblaciones, o sea, tener una diversidad también en la mesa de directores es muy importante porque entonces nuestros productos, la forma en la que diseñamos el mundo, entonces sí se vuelve escuchando realmente lo que la gente necesita, porque por eso pasa que piensan que inclusión es XL, cuando si tuvieran a una persona gorda en la mesa sabrían que no, ¿no? Sí. Y es que yo creo también, por ejemplo, ahorita que yo mencioné que va cambiando un poco la mentalidad y que vamos incluyendo más ciertas campañas o lo que sea, yo también justo antes de venir estaba pensando mucho como, pues sí, qué padre que las campañas existen, pero realmente eso no se ve reflejado en ningún espacio. O sea, en los espacios, por ejemplo, no sé, pienso aviones, sillas, como toda la comodidad y así, pues claro que no hay inclusión. Hay inclusión, digamos, en imagen, algo. Hay inclusión a lo mejor en mentalidad, algo ha cambiado. O sea, ha ido creciendo un poquito más como esta idea de que no todo es pesocentrista o así. Pero definitivamente estamos muy lejos de que los espacios se empiecen a adaptar. Hablaban también de la discapacidad. Ahí también estamos lejísimos y creo que puede de lo que comentabas, de estas nuevas necesidades, no nuevas, perdón, de estas necesidades que ya existen, salir nuevas cosas y nuevas como acciones que verdaderamente nos acerquen a ser más inclusivos y no solo de vista. Sí, no, es que ya lo dije 1000 veces, es un reto gigantesco. O sea, no solamente es el cuerpo, bueno, el cuerpo abarca todo, ¿no? Pero discapacidades, ¿no? O sea, que literal también, o cuerpos diferentes, simplemente sin un brazo, sin una mano, sin el sentido de la vista. O sea, si el mundo está diseñado, la gran mayoría de las veces, para un estándar. Y si no cumples ese estándar, pues te va a ser más difícil el camino, ¿no? Ya sea porque eres más bajito, porque eres más grande, porque eres más oscuro, porque eres más claro, porque eres lo que sea, ¿no? Entonces, sí es un mundo bien difícil a veces, ¿no? O sea, con estos a veces conceptos de Miss Universo o nuestra belleza, nada en contra de ellos, pero dices, o sea, ¿qué es lo que se está viendo ahí? O sea, ¿o qué es ese estándar de belleza? ¿Por qué debe de cumplir ciertas medidas? Etcétera. Y lo mismo a veces pasa con el diseño. O sea, que el diseño, por eso las cosas están diseñadas, ¿no? Porque son perfectas, ¿no? O sea, son cosas que no tienen errores en teoría, ¿no? Que son ergonómicas, que son ligeras, que tienen buen tacto, ¿no? Es bastante complicado, pero el reto creo que está, ¿no? Aquí tenemos 3 grandes ejemplos de cómo poco a poco lo van haciendo una diferencia. Y simplemente a manera de conclusión, porque nos quedan escasos 5 minutos, me gustaría que cada una de ustedes, si quieren transmitir algún mensaje, quieren comentar algo, quieren concluir algo, quieren invitar a algo, se sientan con esa libertad para ir terminando esta plática. Bueno, yo primero que todo estoy muy contenta de haber estado en esta plática. Le estaba diciendo a Ana Pao y a Alfonso antes de entrar que para mí sí fue, o sea, en los días que estuve pensando como que iba a asistir y así, me empecé a meter un poco más en el tema porque me consideraba como que, digamos que me siento una persona incluyente, pero no me consideraba educada en el tema. Y tampoco me considero educada, creo que es un proceso en el cual tienes que empezar a aprender más y desaprender muchas conductas. Y creo que es importante como estar dispuesto a aprender. O sea, creo que yo me llevo mucho de esta plática, al menos es una plática corta, pero que me va a dejar mucho hacia futuro. Creo que esta parte de cómo estamos accionando la verdadera inclusión es algo a desarrollar mucho todavía. O sea, creo que yo invitaría a las personas, o sea, a las personas que están escuchando, que reflexionen en eso, porque para mí sí fue como un aprendizaje muy grande reflexionar en cómo las verdaderas acciones todavía no están ahí y van a estar poco a poco, pero van a estar pues solamente si las personas trabajamos en ello, ¿no? Entonces creo que con eso me quedo yo. Gracias, Ale. Mara o Ana Pao. Pues si quieren yo. Mara, vamos. Yo pues, no sé, algo que siempre como decimos, no sé, Salma y yo en Morrita Gorditas, pues es esto de que pues no, o sea, tú como persona que estás como
pasando con esto de, pues, como problemas como con tu corporalidad o así, que no estás sola, o sea, porque todas las personas, bueno, pasamos por cosas así, pero hay como una comunidad, o sea, también la cosa de morrita gordita y de acuerpada también seguro es como crear comunidad, ¿no? Y que se sepa pues que ahí estamos y que no estás tú solo, porque luego crees que es que tú como persona estás sola y que nadie más como está contigo y que nadie más como te entiende, pero no es la realidad, o sea, también es como que crear comunidad luego es muy importante y que también para esto de la inclusividad, pues creo que todos, o sea, también está, si tú como persona privilegiada puedes aportar de cierta manera, hazlo, ¿no? O sea, esto de que, persona delgada entra en la silla y la otra, y ve que la otra no entra en la silla, de que, oye, tu silla no le cabe a mi amiga, a una persona más grande, ¿no? ¿Por qué no haces esto, no? O sea, como que hablar, ¿no? O, oye, tu base de maquillaje a mí me queda, pero a ella no. ¿Por qué no puedes hacer esto, no? Entonces, como que hablar y también como alzar la voz, creo que es algo muy importante. Entonces, de poquito a poquito podemos ir alzando la voz y pues más gente se va a unir a la causa y más gente se va a unir para que, pues de verdad, esta inclusión que pues vemos muy poca, puede ir creciendo poco a poco, porque pues la diversidad siempre ha habido, siempre ha habido diversidad en todo, pero es importante que pues se normalice, o sea, que se vea como algo normal, porque siempre ha existido la diversidad en todo, hasta en las flores, en todo, pero no se ve normal, se ve como pues algo raro, pero también pues que todos pongamos como algo de nosotros para como hacer este llamado de, pues para que todos podamos poner algo para que las cosas pues sucedan, pero pues eso. Gracias, Mara. Ana Pau. Creo que, bueno, primero quiero decirte, Ale, que me metí obviamente a las cuentas de tu marca y lo habíamos platicado ya antes y creo que haces un gran trabajo con el tema de inclusión. O sea, lo vi desde antes porque cuando Alfonso me dijo, va a ir a una marca de cosmética, yo dije, oh, no. Porque no eres una marca de cosmética normal. O sea, creo que sí, verdaderamente haces un intento por incluir y te felicito por eso y te lo agradezco. Y creo que como dos cosas. Uno es recordar que como persona, individuo, transitar la vida en este mundo está súper difícil y horrible en muchas cosas, sobre todo en los estándares de belleza y además también más si tienes un cuerpo marginalizado y como ser muy amable contigo si es que para estar segura en este mundo necesitas seguir un estándar de belleza que sabes que no es lo que quieres, como muchísima autocompasión en eso porque no tenemos opción, como dije hace rato. Si llegaste hasta ahorita a la plática, regrésale para que veas por qué no tenemos opción. Y la otra es, limpia tus redes sociales. Sí. Súper, súper, súper importante. Las cosas que consumes en redes van a crear el mundo que crees que existe. ¿Por qué la gente dice que el racismo en México no existe? Porque creen que no hay una comunidad afro en México. Hay una comunidad afro gigante. Entonces, empieza a seguir contenidos diversos para que tus diseños, porque sé que es la comunidad que nos escucha, sean diversos, ¿no? Entonces consume más contenido, puedes empezar en mi cuenta y en la de Mara y en la de Ale y empezar a hacer como unas redes mucho más ricas y que consideren a más personas. Muchas gracias a las tres por su tiempo, por sus comentarios. Tuvimos, como pudieron ver, un panel diverso porque tenemos desde los proyectos hasta las marcas de cosméticas y yo también, como me preguntaste, yo dije, pero es momillo, o sea, no hay ningún problema, todo va a salir bien porque sabemos que es una marca que va dentro de esta misma línea. Y me encantó tu ejemplo de las flores, de la diversidad, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos plantas largas, más anchas, verdes, moradas. Y artificiales. Y conviven, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Creo que nosotros como seres humanos deberíamos de aprender a convivir con esa, como ya dijimos, diversidad tal vez no es la palabra, con esa normalización de que hay de todo y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles de nuevo por su tiempo y a todos los que nos están escuchando, esperemos esta plática les haga generar preguntas, conciencia y gracias por su atención.